docentes, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión 3, parte uno de 2 del curso de diseño de contenido digital didáctico y creación de aulas virtuales. Mi nombre es Antonio Kulki y a continuación vamos a conocer uno de los temas muy importantes que se han estado trabajando a raíz de la pandemia, pero no sabíamos cómo implementarlo en diferentes áreas, cursos, porque siempre hay varias recomendaciones y sugerencias. Hablo de la gamificación, que deriva de la palabra game, que en inglés, traducido al español, significa juego. Es la aplicación de principios y elementos de los juegos para crear un ambiente de aprendizaje con el propósito de influir en el comportamiento, incrementar la motivación del estudiante y favorecer a la participación de ellos. Para que se entienda mejor y podamos tenerlo como inducción al curso, a continuación vamos a ver la aplicación de la gamificación. ¿Ok? Estén atentos al video, que más adelante vamos a conocer cada uno de los elementos que se mencionen en este video. Gamificación. En los últimos años, la sociedad ha experimentado grandes cambios propiciados por la llegada del entretenimiento digital. Los primeros videojuegos modernos surgieron en la década de los 60 y desde entonces no han dejado de crecer y desarrollarse de forma exponencial. Hoy día sus aplicaciones van más allá del entretenimiento y desde hace algunos años se usan en áreas como la educación, la salud, la publicidad o la simulación, entre otras. El juego tiene un gran valor como instrumento de aprendizaje. Los niños y niñas recurren al juego de forma innata y natural, sin esfuerzo, divirtiéndose y disfrutando en la construcción de sus aprendizajes. ¿Y si aplicamos el juego en otros ámbitos? Pues eso mismo es la gamificación. El uso de técnicas, elementos y dinámicas propias de los juegos y el ocio en actividades no recreativas, con el fin de potenciar la motivación, mejorar la productividad, obtener un objetivo determinado, activar el aprendizaje y evaluar a individuos concretos. Los videojuegos facilitan la implementación de estas técnicas, ya que propician que los usuarios realicen una acción divertida y obtengan como resultado inconsciente un aprendizaje. Nos permiten además generar un entorno estimulante pero controlado, en el que pueden cometer errores y aprender practicando, no como imposición, sino como una oportunidad de obtener beneficios cumpliendo sus funciones y responsabilidades individuales y en equipo. Actualmente, grandes empresas y organizaciones alrededor del mundo han adoptado estas herramientas, que sin duda alguna seguirán ganando terreno a lo largo de los próximos años. El videojuego es un instrumento tecnológico que ofrece múltiples posibilidades a los usuarios, y que no está limitado a una sola plataforma, siendo una opción móvil y versátil no solo para el presente, también para el futuro. Gamificación. ¿Qué les pareció? El video muy interesante, muestra la forma como la gamificación se puede implementar en la vida real también y cómo se puede adaptar a los entornos de aprendizaje seguro controlados por ustedes, maestros y maestras. Para continuar entonces, como verán en pantalla, vamos a compartir algunos conceptos claves importantes. La gamificación utiliza una mecánica de puntos, narrativa, temas de retroalimentación inmediata cada vez que un estudiante se equivoca, salta algún mensaje con ello, o en todo caso salta el puntaje que haya acumulado si desarrolló las actividades con éxito. Asimismo, dentro del proceso de enseñanza es una estrategia didáctica motivacional y lo que busca a través de la gamificación cuando se desarrolla una clase es experiencias positivas para alcanzar un aprendizaje significativo. Esto es clave para que los estudiantes puedan interiorizar conceptos según las áreas en las que se está trabajando y cómo ustedes también pueden implementarlo. ¿Ok? Bueno, entonces se entiende la gamificación como una estrategia didáctica. Luego tenemos juegos serios. Juegos serios es la forma como se denomina a los juegos que sitúan a un jugador o aprendiz en un contexto particular con el objetivo de desarrollar conocimientos y habilidades específicas. Esto es con la finalidad de poder llevar y cambiar hábitos que de la vida rutinaria, como por ejemplo hacer ejercicios, nada más que cada vez que haces ejercicios te acumulas una cantidad de puntos. De hecho, en los celulares ya vienen aplicaciones de este tipo, ¿no? Los contadores de pasos, por ejemplo, que motivan a las personas a que puedan caminar una cierta cantidad de pasos durante el día para que puedan acumular puntos, ¿ok? Y eso motiva el ejercicio.
Otro también que tenemos como juego serio busca incidir en la resolución de problemas reales en entornos fabricados que simulan la vida real. Por ejemplo, para la salud, ya vimos en el video que es importante, ¿no? Se pueda utilizar con la finalidad de poder mejorar los hábitos alimenticios, entre otro tipo de actividades. La tercera forma como se puede aplicar la gamificación es el aprendizaje basado en juegos, ¿no? Los juegos en un contexto diseñado por ustedes maestros. En este curso estamos aprendiendo a utilizar herramientas digitales didácticas, pero el objetivo que tenemos con este tipo de temas antes de enseñarle cada herramienta en cada sesión es de que ustedes puedan ser conscientes que cualquier contenido nuevo que hagan a partir de haber llevado este curso, lo hagan diseñando una experiencia nueva de aprendizaje, ¿ok? Asimismo, también tenemos algunos otros ejemplos para aplicar lo aprendido al mundo real, que también lo pueden revisar cada una de las PPT según el contenido que se comparte. Como verán en pantalla, también les estoy dejando la fuente para que lo puedan encontrar luego más rápido y puedan seguir aprendiendo sobre el tema. Para que se entienda de manera práctica, aquí hay algunos ejemplos sobre cómo se puede implementar el aprendizaje basado en juegos, ¿no? Adivina, adivina quién para aprender sobre los héroes nacionales. Puede ser algún juego con alternativas a través de Geniali, de PPT, de Quizizz, de Kahoot, ¿no? Luego tenemos serpientes y escaleras para enseñar temas de ética, algunos contenidos tal vez un poco más avanzados. Maratón para hacer un examen rápido sobre historia. Esto también puede servir, ¿no? Puede ser que coloque 10 preguntas en una pista de carrera y cada vez que se responde una pregunta correcta es como un obstáculo que va saltando el estudiante, por ejemplo. Y alguna de las más populares es, por ejemplo, los Angry Birds, ¿no? Se utiliza a estos personajes de esta serie animada para explicar conceptos de tiro parabólico, en el caso de áreas como física, por ejemplo. Como verán, se pueden utilizar elementos de juegos para poder desarrollar aprendizajes basados en los mismos. Antonio, entonces ya acabo de aprender 3 conceptos nuevos. La gamificación tiene que ver con generar motivación en los estudiantes, los juegos serios, cómo adaptamos esa información a la vida real para mejorar y cambiar algunos hábitos, ya con temas informativos, ¿no? Para la vida real. Y luego tenemos lo último que acabamos de ver sobre aprendizaje basado en juegos, que tiene que ver con el aprendizaje significativo, ¿no? No es lo mismo que yo explique un gráfico como el que vemos en pantalla, con ángulos, ¿no? En una hoja en blanco, a que lo explique el mismo ejercicio, pero como verán con la gráfica de un personaje animado que atrae la atención de los estudiantes. Y como sabrán, a eso se le llama aprendizaje significativo. ¿Okay? Entonces, el aprendizaje basado en juegos, miren la diferencia con la gamificación y los juegos serios. Para poder desarrollar mejor la forma como implementarlo ahora a la práctica, vamos a ver algunos conceptos de base que les va a servir para que puedan desarrollar clases gamificadas. Esto tiene que ver con conocer las mecánicas, las dinámicas, los componentes estéticos y emociones, ¿no? Que permitan socializar con los estudiantes en un entorno digital de aprendizaje. Los elementos de los juegos, como verán en pantalla, son 12, los más importantes y relevantes, y esto es con la finalidad que ustedes puedan conocer cada uno de ellos y los vamos a también a identificar más adelante con algunas especificaciones sobre su influencia en la evaluación, que es lo más importante de implementar la gamificación luego, medir cómo esto está impactando en la formación de mis estudiantes. Tenemos como primero elemento tener una meta clara y los objetivos que va a tener el juego dentro de la clase. Determinar las reglas, desarrollar una narrativa que mantenga la atención del estudiante, libertad para elegir, darle opciones a los estudiantes sobre cómo avanzar en la clase, por ejemplo, ¿no? Si elige alguno de los temas para presentar, que pueda también tener libertad para equivocarse y de esa manera retroalimentar, tener el tema de recompensas, ¿no? Estas recompensas en un primer momento tal vez de manera eh, extrínseca se pueda desarrollar, pero depende mucho de cómo en la experiencia de enseñarle a los estudiantes la recompensa ya no sea el fin, sino un medio por el cual lleguen ustedes a ayudar al estudiante a motivarlo, ¿no?
La retroalimentación es clave, cada vez que el estudiante pierde una opción, vuelve a intentarlo, como en los juegos, ¿no? Cuando pasa el game over o el fin del juego, vuelve a intentar. Estatus visible para saber cómo va avanzando el estudiante, cooperación y competencia, esto con la finalidad de que también puedan medir su rendimiento con el de sus compañeros de aula para que se puedan ayudar entre sí, aprendizaje de pares, restricción de tiempo, esto ayuda a desarrollar una capacidad que el estudiante esté bajo presión con algunas actividades, el aprendizaje a lo largo de la vida le puede servir también mañana más tarde. Ver un tema de progreso y el tema de sorpresa, ¿no? Que siempre tenemos que tener en cuenta de qué manera sorprender a los estudiantes cada vez que van avanzando, ¿no? O pasando algún nivel o algo que ustedes no le hayan comentado en las reglas o en los objetivos del juego, va a ayudar a que el estudiante estimule mejor su aprendizaje en una clase gamificada. Tipos de jugadores. Ahora conocemos, como verán, a los tipos de jugadores. Al implementar la gamificación en el aula, no todos los estudiantes tienen el mismo perfil y las mismas motivaciones para desarrollar una actividad. Y es importante que podamos identificar los tipos de jugadores que tenemos en el aula con los estudiantes, ¿no? Esto con la finalidad de que ustedes puedan desarrollar experiencias de aprendizaje que se alineen y a los intereses de sus estudiantes, conociendo un poco tal vez cuáles son los juegos que ellos actualmente están interactuando más y de esa manera poder también conocer de cerca, luego ustedes jugando aquellos juegos que hayan identificado que sus estudiantes interactúen, cómo funcionan, ¿no? Para que puedan utilizar los elementos de los videojuegos que sus estudiantes practican para que luego lo puedan aplicar en clase. Los tipos de jugadores que es probable que puedan identificar, Marcensky había propuesto en el 2013 en uno de sus libros sobre gamificación los siguientes, ¿no? Exploradores, socializadores, pensadores, filántropos, triunfadores y revolucionarios. Para identificar los perfiles de sus estudiantes, como les comento, es indispensable primero que conozcan los tipos de juegos en los que están inmersos estos estudiantes, ya sea preguntándole a los padres o a través de una encuesta a los mismos estudiantes, y saber qué actividades les gusta hacer en el juego, para que de esa manera luego puedan saber identificar a qué perfil o a qué tipo de jugador pertenece. Y de esta manera desarrollar experiencias de aprendizaje significativas según el perfil de jugadores que tiene en su aula. Es importante, como verán en pantalla ahora, el acompañamiento al jugador, en este caso al estudiante, ¿no? O sea, si bien es cierto, la experiencia de gamificar una clase, Antonio, hacerla en vivo en una hora no me alcanza el tiempo, pero el proceso de gamificación no solamente es para que lo dicte usted en clases síncronas, sino también para que le pueda funcionar en clases asíncronas, es decir, ya con videos pregrabados o con una dinámica en la que los estudiantes a través de plataformas tipo Drive puedan reportar en tiempo real las actividades que van cumpliendo, ¿no? Y en qué tiempo lo realizaron, por ejemplo. Esto tiene que ver también con el tema de que el estudiante pueda ir descubriendo nuevos temas o nuevos tipos de contenidos que ustedes les hayan compartido, presentando las reglas, los componentes y las mecánicas en las cuales se va a desarrollar una clase gamificada. El entrenamiento. Esto sirve para enganchar al estudiante con que pueda obtener sus primeros logros y comprender cómo funciona el juego, para que de esta manera, cada vez que ustedes van avanzando en el curso, puedan desarrollar algunos temas más complicados que ustedes ya saben en la práctica, Antonio. De los 10 temas que dicto en el año, el tema 7, 8 y 9 son los más complejos. Entonces, gamificaré esos temas, pero en las sesiones, en las sesiones de los temas 1, 2 y 3 voy a ir entrenando a los estudiantes sobre cómo van a poder jugar en esta dinámica de clase gamificada para el tema 7, 8 y 9. Entonces, eso es importante para que luego no se genere frustración en el estudiante. Cuando ya la clase se esté dictando o cuando ustedes estén trabajando estas estrategias motivacionales a través de gamificación en una clase, es importante también el andamiaje, ¿no? Es decir, que ustedes puedan dejarle pistas a sus estudiantes sobre qué camino es mejor para poder recorrer y de esta manera ayuden a tomar mejores decisiones. Esto tiene que ver con un equilibrio entre la dificultad del reto y la habilidad del jugador, para que pueda no sentir frustración, como comentaba hace un momento, a la hora que el estudiante vaya avanzando en el juego y por alguna razón durante la clase pueda sentir que se ha quedado estancado. Hacia el dominio del juego.
Cada vez que un estudiante vuelve a intentar eh, una partida de juego o en la clase, cada vez que desarrolla usted una dinámica, ya sea a través de Kahoot, de Quizlet o alguna otra herramienta digital, pueda ver el estudiante en dónde está fallando más y pueda repetir los procesos. Eso con la finalidad de que vuelva a repasar aquellos conocimientos que no le quedaron claros y de esta manera poder desarrollar también nuevas habilidades. Ahora vamos a conocer cuál es la influencia de los elementos del juego y cómo apoyan a la evaluación. Cuando ustedes crean una experiencia de aprendizaje basada en gamificación para alguna clase, los retos, las misiones y los desafíos ayuda a aplicar conocimientos y realizar tareas específicas con el objetivo de poder completar algún nivel de aprendizaje. En la narrativa, favorece el aprendizaje, ayuda a mantener la atención de los estudiantes para que estén concentrados cada vez que usted comience alguna sesión con algún aprendizaje significativo. Reglas y restricciones del juego. Permite que los estudiantes puedan demostrar sus actitudes, ya mencionaba cómo identificar los tipos de jugadores, y esto con la finalidad de que estas actitudes estén relacionadas también con el respeto y la honestidad, para que de esta manera no hagan trampa y en la vida tampoco no actúen de manera impropia que pueda afectar a sus semejantes. En uno de los cuartos elementos que tiene que ver con elegir entre diferentes rutas, opciones en todo caso, es para que el estudiante pueda desarrollar su pensamiento crítico hacia la resolución de problemas y toma de decisiones, favorable luego para el aprendizaje a lo largo de la vida. Uno de los quintos elementos, múltiples oportunidades para realizar una tarea, múltiples vidas, puntos de restauración y reinicio. Esto favorece el desarrollo de habilidades específicas. Como les comentaba, cuando un estudiante se equivoca, puede volver a intentar nuevamente desarrollar un mismo ejercicio. Es como si diera un examen y desaprueba el examen y puede volver a tomar el mismo examen, obviamente volviendo a estudiar y dejándole un tiempo determinado. Entonces, de esta manera lo mantenemos enganchado y motivado a que no se va a quedar con la nota negativa, sino que puede obtener una nota positiva si se esfuerza un poco más. En los otros elementos que tiene que ver con el tema de equipos y juego de roles y batallas, propicia el trabajo colaborativo, el aprendizaje de pares. Aquí es donde se puede ver cada vez que los estudiantes que van terminando sus juegos o van terminando las dinámicas que ustedes van desarrollando como actividades en una clase gamificada, puedan ayudar a sus demás compañeros. Esto ayuda también con el tema de reforzar habilidades como el liderazgo y la toma de decisiones bajo consejo, ¿no? Con aquellos compañeros que ya han desarrollado mejor las habilidades que uno. Otro de los elementos del juego relevantes son los puntos de experiencia, niveles, barra de progreso y acceso a contenido bloqueado. Favorecen la información sobre el progreso de los estudiantes debido a que ellos mantienen constantemente una noción y están percibiendo en qué proceso, en qué parte del ciclo de aprendizaje se encuentran para que sigan esforzándose un poco más. Lo de contenido bloqueado puede ser que se comente, ¿no? Aquellos que terminen esta sesión se les va a dejar algunos temas adicionales y esto es favorable para aquellos estudiantes que tal vez tienen un nivel de desarrollo en el juego de la clase gamificada un poco más avanzados que sus demás compañeros, para que sigan aprendiendo a pesar de haber completado el nivel del juego que hayan desarrollado. Los últimos tenemos insignias, niveles, puntos, logros, resultados obtenidos. Esto evidencia un tema de estatus que es importante porque también en la sociedad esto ayuda a poder identificar a los líderes y de esa manera los líderes también puedan ayudar a sus demás compañeros a que pueda desarrollarse mejor la clase y contribuir en la formación de sus compañeros que tal vez no están mostrando una adquisición de insignias o niveles significativas y por ello también les puedan ayudar a mejorar el desarrollo de sus habilidades y capacidades. Y por último tenemos la cuenta regresiva. Esto ayuda a que los estudiantes mantengan una noción del tiempo que es importante para optimizar los recursos, además de poder hacer más eficientes los procesos en próximas sesiones de clase, con dinámicas de gamificación. Ahora, para terminar, vamos a conocer algunos beneficios claves de todo lo que acabamos de mencionar sobre la gamificación al implementarla en una clase. Como verán ustedes,
un factor importante es que incrementa la motivación del estudiante, genera cooperación, autoconocimiento sobre las capacidades que posee el estudiante, provee un ambiente seguro para aprender, informa al estudiante sobre su progreso y favorece la retención del conocimiento. Esto es clave porque nos va a permitir a nosotros también saber identificar de qué manera el estudiante necesito yo como maestro desarrollar nuevas dinámicas o nuevas metodologías en aquellos temas más complejos de comprender. Ahora, para verlo punto por punto, tenemos incrementa la motivación, permite al estudiante que tenga una noción clave hacia dónde tiene que llegar, ¿no? Estableciendo una meta. Se reconocen los sistemas de gamificación exitosos, aquellos que mantienen la motivación extrínseca alta y los que logran transformarla en motivación intrínseca. Para poner un ejemplo, al inicio de la clase tal vez la nota es lo más importante y la motivación del alumno por estar atento en clases por sacar un 20, ¿ok? Pero ¿qué pasa si ustedes gamifican esa experiencia de aprendizaje y lo significativo de esa sesión no es la nota 20, sino es acumular 10 puntos? Y cada clase acumulas 10 puntos más. Entonces, al final ya el estudiante se va a olvidar de la nota, se va a olvidar de los puntos que acumule y va a estar con esa expectativa, con esas ganas de esperar la siguiente clase para seguir acumulando puntos, seguir aprendiendo y por ende ya se logra una motivación intrínseca, aquella que ya nace del mismo estudiante por la expectativa que se le ha generado en este proceso de aprendizaje gamificado. Tenemos luego la parte de generar cooperación, y esta parte tiene que ver con que los estudiantes puedan desarrollar el aprendizaje de pares y también trabajar en equipo para solucionar problemas, ya sean problemas académicos, problemas sociales, comunitarios, y más adelante también en el trabajo, como sabrán, aquellas empresas exitosas son aquellas que tienen líderes o eh, personas formadas con la capacidad de trabajar de manera creativa y con un tema de comunicación efectiva, con el tema de pensamiento crítico bien desarrollado también. El autoconocimiento sobre las capacidades que posee. Como verán, es importante que el estudiante también sea consciente de que al inicio no le va a ir bien porque tiene capacidades intelectuales limitadas según los conocimientos que posee. Pero cada vez que entra en un entorno de juego, esto le va a dar la oportunidad que aumenten su autoconocimiento sobre estas capacidades limitadas que poseen para que puedan seguir desarrollando un desempeño óptimo que luego permita a desarrollar mejor sus habilidades y capacidades. Provee un ambiente seguro para aprender. Muchas veces los estudiantes en clase no quieren preguntar, ¿no? No quieren preguntar porque tal vez se sienten cohibidos, tímidos, pero un espacio de aprendizaje gamificado, tal vez así como era en las aulas de educación inicial, como veremos en pantalla, lo digo para aquellos que desean aplicarlo tal vez en nivel primaria y secundaria, hace que el estudiante estar en un ambiente de juego lo lleve a su inconsciente a cómo era la educación en sus inicios, ¿no? En la formación inicial. Estas experiencias significativas en un ambiente seguro, creado de manera digital, ya sea por la pandemia o post pandemia para las clases híbridas, va a mantener la atención del estudiante para seguir aprendiendo y no tener miedo a equivocarse porque es parte de su aprendizaje. Informar al estudiante sobre su progreso. Como verán en el gráfico, hay una barra verde y hay una barra verde con rojo porque falta completar tal vez algunas otras actividades. Esto es importante porque al estudiante le va a motivar a siempre estar consciente que de las 20 actividades que tiene ya completó 10, les falta 10 más y a algunos otros les faltan 3. Entonces, eso ayuda a tener y luego poder hacer una retroalimentación más efectiva sobre el aprendizaje que el estudiante está desarrollando, además de la comprensión del estatus, de qué tan lejos está el participante de la meta, como estudiante, genera un incentivo, retroalimenta, y es una indicación de su progreso para que siga motivado a seguir aprendiendo. Y por último, el sexto beneficio es favorece la retención del conocimiento. Esto es importante porque permite que los juegos al estudiante generen mayor retención de ciertos conocimientos básicos que les está haciendo un poco complejo aprender y también genera una motivación intrínseca, como habíamos mencionado hace un momento, porque los procesos cognitivos de la memoria los está haciendo a través de aprendizaje significativo, ¿no? Que son los juegos.
Para terminar, también hay desafíos importantes. De hecho, gamificar una clase no es aplicar tal cual eh, en cualquier contexto, ¿no? Se tiene que desarrollar en base a los principios que acabamos de mencionar, no necesariamente los 12, ya depende de ustedes cómo desarrollarlo, pero tampoco que se vea como una solamente de preguntas y respuestas, ¿no? Porque en esa sección es un poco sencilla la forma como el estudiante va a ver el juego y por ahí que se pueda aburrir. Como verán en la ilustración, la idea es de que cada vez que va avanzando, tal vez hayan ciertos desafíos distintos que permitan al estudiante hacer una pausa, pensar para seguir avanzando y buscar las mejores alternativas y tomar mejores decisiones para que puedan desarrollar actividades que luego les permita retener mejor la información y que no les sea tampoco tan fácil. Cierto grado de dificultad es importante a la hora de desarrollar una clase gamificada. De los 4 desafíos, el primero es amortizar la gamificación con la instrucción. En una hora de clase o en 45 minutos de clase, tal vez no se pueda desarrollar toda la experiencia de gamificación. Por eso, como decíamos hace un momento, no es necesario gamificar todo el curso, sino elegir algunas de las sesiones claves que ustedes como maestros y maestras son conscientes que al estudiante le cuesta más aprender. Entonces, mantener una armonía de gamificar ciertas clases y otras no, depende mucho del nivel de complejidad que tiene dicho tema que se vaya a trabajar. Ganar el interés de los estudiantes. Esto es importante. ¿Se puede desarrollar una clase gamificada, entretenida? Sí, pero también puede llegar a ser aburrida. Así que hay que mantener un equilibrio y es importante que se pueda plantear a los estudiantes una actividad gamificada de forma que la perciban como un beneficio real en su aprendizaje y que no se torne aburrida. Si tienes 10 sesiones, por ahí que cada 2 sesiones se desarrolle una clase gamificada, una clase más entretenida para mantener la expectativa de los estudiantes y no aburrir. Un tercer desafío es conjuntar la gamificación y la evaluación. Esto es clave porque el estudiante, al reemplazarle la nota por puntos, ¿no? También puede llevar como una opinión crítica a una competencia y eso tampoco no ayuda al estudiante, sino tal vez lo vuelve un poco más materialista, ¿no? Sin embargo, ahí como verán, esto también tiene que ir de la mano con la forma como se va a evaluar el desempeño individual de los estudiantes debido al sumergirlos en un ambiente gamificado, constantemente van a estar solamente esperando el estímulo de puntos y tal vez se pueda dejar de lado el objetivo clave que es aprender un tema determinado. Y obtener los puntos a toda costa puedes también llevar a jugar en contra, ¿no? Si es que se concentra el proceso de evaluación solo en obtener puntos y no en desarrollar ciertos conocimientos claves para evaluarlos de una manera distinta. Y por último tenemos gamificar sin desfallecer en el intento. Esto es clave y ya con esto vamos terminando esta primera parte de la sesión número 3. Toma tiempo, de hecho, diseñar, pensar cómo poder desarrollar una clase gamificada. De hecho, se les está enseñando esto en este curso, es porque no queremos que hagan o implementen aulas virtuales de la misma forma como lo vienen haciendo o hagan clases didácticas solamente con animaciones, ¿no? Sino que lo hagan desde un punto donde ustedes puedan pensar toda la experiencia de aprendizaje del estudiante. Y como les digo, una estrategia es saber qué tipo de juegos juegan sus estudiantes para utilizar los elementos de sus juegos en sus clases. Y no desfallezcan en el intento. Les va a tomar tiempo, pero les va a servir para poder reutilizar. Para terminar, tenemos algunas recomendaciones claves para profesores. De hecho, esto ha sido parte de un estudio del Observatorio de Innovación Educativa de la Universidad Tecnológica de Monterrey, en México. Y las acciones claves son lo siguiente: conocer el perfil de sus estudiantes, lo que les acabo de mencionar hace un momento, ver qué partes del curso se van a gamificar, no todo se tiene que gamificar, ustedes pueden elegir. Objetivo claro, identificar cuál es el objetivo del juego con el tema que se va a desarrollar en el curso, una capacidad, una habilidad. Propiciar la implementación de la gamificación en un curso es una experiencia enriquecedora para el alumno porque va a desarrollar aprendizaje significativo al inicio o al final, según cómo ustedes desarrollen la experiencia. Retroalimentar es clave y lo interesante de la gamificación, como les decía, es que siempre da la oportunidad de volverlo a intentar para que siga repasando y practicando y mejorando sus habilidades.
La motivación intrínseca en los estudiantes, como verán en la ilustración, que el estudiante llegue a casa y les cuente cómo aprendió un nuevo tema distinto a la forma como lo venía haciendo, va a hacer que sus padres también se sientan contentos de que su niño está muy entusiasmado y está con esa expectativa siempre de ir a la siguiente clase. Desempeño individual. Es importante tener en cuenta la forma como se va a evaluar el estudiante de manera individual, ya sean a través de proyectos o no necesariamente solo por la nota o por puntos, así que es importante que también la experiencia de aprendizaje gamificada tenga en cuenta y no se centre solo en generar motivación extrínseca. Evitar cambiar las reglas. Si ya se determina una forma de evaluar, una forma de actividades de la gamificación, si se cambian las reglas de la noche a la mañana puede también perjudicar la motivación en el estudiante y generar acciones negativas, como la pérdida del interés o el aburrimiento. Punto número 9, la infraestructura tecnológica. Conocer si los estudiantes cuentan con los dispositivos móviles necesarios tal vez para que puedan hacer su clase gamificada, ya sea un celular, adaptar el contenido para que se vea mejor en un celular, porque es distinto la tipografía, el tipo de letra que se pueda ver también en una pantalla, en una laptop o una tablet. Documentar las experiencias, como verán en pantalla, a lo largo de la pandemia ha habido muchas formas de trabajar la gamificación y está documentada si ustedes lo han trabajado o no, o si no pueden buscar en YouTube algunos casos, pero es importante que siempre puedan también documentarlas para que de esa manera sepan cómo mejorar en la siguiente o conocer experiencias de otros maestros para también ustedes seguir mejorando sus clases. Como verán en pantalla, en esta última ilustración se muestra la forma como los diferentes elementos de la gamificación luego les pueden ayudar a ustedes a entender mejor cómo trabajar sus sesiones de clases con puntos, niveles, premios, bienes virtuales, regalos, estatus, altruismo, competición, expresión, logro, recompensas, calificaciones, desafíos, misiones y retos. Motivación es lo que nos ayuda la gamificación para hacer nuestras clases más entretenidas. Y recuerden, en Tander aprendemos contigo. Gracias por tu atención. Nos vemos en la segunda parte de la sesión 3.